David Cronenberg es uno de los mejores directores de terror de la historia, de todos los tiempos. Yo particularmente soy un gran fan de su cine, tanto de lo que fue terror como de lo que no. E incluso en el peor de los casos, aunque uno no sea fan de Cronenberg, hay que reconocer que tiene por lo menos 3 obras maestras dentro del cine de terror, siendo muy negativo al respecto. Además, sus influencias se notan a montones, a leguas, dentro del terror actual y contemporáneo posterior a las obras que hizo. E incluso en la actual modernidad hay muchas dentro de las grandes películas de terror que deben muchos de sus elementos y mucho de lo que han logrado a el gran trabajo que hizo David Cronenberg en los años 80. A lo largo de su carrera, él no solamente hizo cine de terror, también experimentó con otros géneros y cosas, creando verdaderas grandes películas y algunas joyas dentro de otros géneros. Sin embargo, hay algunos de sus filmes que trascendieron época y se consideran gemas del horror de todos los tiempos. Pero cuando uno va a ver sus influencias en las películas que de verdad él siente que lo marcaron y que influyeron bastante en su cine, se da cuenta que muchas de ellas, de hecho todas las que él ha mencionado a lo largo del tiempo, en entrevistas, escritos, videos de YouTube que ustedes pueden encontrar por ahí, ninguna de ellas es de terror. Todos son dramas. Para él, las películas más importantes de su vida y por tanto más influyentes para la realización de su obra son cosas como La Estrada de 1954, el cine de Ingmar Bergman, que para él fue supremamente importante, Kramer vs. Kramer de 1979 con Dustin Hoffman, La Haine de 1995 con Vincent Cassel, que posteriormente él emplearía en su obra Promesas del Oeste, Rosetta del año 1999 e incluso algunas de la contemporaneidad como La Vie de Adele, donde está Léa Seydoux, que posteriormente él usaría en Crimes of the Future. Este gusto por estas corrientes dramáticas, por estas películas súper dramáticas, pesadas, que marcaron época, que se atrevieron a tocar temas diferentes, se nota fuertemente en el cine de terror que él hizo, pero ya hablaremos de eso más adelante. Si por algo es conocido Cronenberg dentro de la cultura popular y dentro del mundo del cine de terror o más allá del mundo cinéfilo, es por ser el creador del body horror tal como lo conocemos. Antes de que él hiciera Shivers en 1975, habían muy pocas películas como tal que tuvieran elementos del body horror, siendo las más importantes, yo creo, a mi consideración, aclarando que puedo saltarme alguna que puede ser muy importante para el género. Creo que son dos particularmente. The Bloop del año 1958, aquí en Latinoamérica conocida como La Mancha Voraz, que posteriormente tuvo un remake, y The Fly del año 1958, que curiosamente Cronenberg decidió hacerle un remake que le hizo mucha justicia e incluso superó a la obra original. Estos básicamente son los primeros trabajos de body horror hasta que Cronenberg hizo sus dos primeras películas, Shivers del año 1975 y Rabbit del año 1977. Personalmente yo no considero que ninguna de estas dos películas sean joyas, pero sí formarían la base de lo que iba a ser posteriormente el cine de terror de David Cronenberg. Dentro de estas obras encontramos varios elementos que a la larga iban a ser expandidos, mejorados y reproducidos dentro de su filmografía de terror. Podemos decir que ambas son películas de infectados y tratan sobre la mala praxis médica y muestran ese miedo que tenía Cronenberg al avance medicinal y como ese tópico del Mad Doctor que a él tanto le gusta. Shivers y Rabbit tienen cierto componente sexual que se mantendría dentro de toda la obra de Cronenberg e incluso estas películas podrían considerarse precursores de el terror venéreo, precursores de algo como It Follows, por ejemplo. Tienen, a mi gusto, buenos efectos prácticos para la época y poseen una explicitez impropia para el cine de terror hollywoodense y para el cine de terror en general, tanto a nivel desnudez como violencia. Ambas claramente hacen una reflexión sobre la naturaleza humana y algo que quisiera destacar mucho es la gran actuación de Marilyn Chambers en Rabbit. En estas dos películas Cronenberg probaría su fórmula, sus elementos, sus ideas y se daría cuenta que es un buen director para posteriormente hacer grandes obras y entraría en su periodo dorado del terror que consta de 5 películas: The Brood, Scanners, Videodrome, The Dead Zone y The Fly.
en las cuales vamos a poner la lupa para hablar de las claves del terror de David Cronenberg. El punto más importante y revolucionario del terror de David Cronenberg, por sobre todo, es que utiliza el body horror como metáfora para mostrar un punto. Es decir, sí funciona como un elemento de shock, nadie niega eso, nadie niega que tienen ciertos momentos bizarros, asquerosos, perturbadores, desagradables para choquear, pero también funcionan como una metáfora de otra cosa. Por ejemplo, en The Fly, toda la transformación del personaje de Brundle, podemos ver como este transformándose en mosca, haciendo esta metamorfosis kafkiana. Por el contenido de las escenas y por el contexto de la historia, se va pudriendo poco a poco. Cómo se va pudriendo su relación tóxica con el personaje de Geena Davis, Verónica, por sus celos, por su mal manera de llevar una relación, por su carácter. Mientras la relación se pudre, Brundle también. Y eso sencillamente para mí me parece mágico. Además, no hay que negar que The Fly también funciona como una metáfora de una enfermedad degenerativa, dicho por el mismo Cronenberg. Sin embargo, la manera en que retrata lo que es una relación tóxica y cómo pudre a las personas de manera textual, de manera física, me parece sumamente impresionante y me encanta, me fascina y es su gran obra maestra junto con The Dead Zone. Por otro lado, Scanners, que parece que es la película que más se aleja de este lado humano, de esta crítica social, de este drama pesado. En buena parte parece un thriller de ciencia ficción, una película de espías con un componente de superpoderes. De manera mucho menos sutil y más explícita, nos habla del control de la política y de las corporaciones frente a las masas y cómo crean conflictos y guerras con fines lucrativos. Mucho más impresionante me parece el contenido entre líneas de la película The Brute, en donde vemos un divorcio mal llevado, lleno de odio, lleno de disgusto, lleno de emociones negativas y de rencor, y de cómo el ser mal padre puede convertir a los hijos en seres de odio. Y Cronenberg hace eso de manera literal, lo transforma en body horror, toma ese mensaje y lo convierte en puro terror. Y eso me encanta, me fascina, lo vuelve físico y sencillamente para mí es su metáfora más impresionante y más interesantemente llevada, entre líneas claramente. Pero es mucho más extraño lo que Cronenberg hizo en Videodrome, película infravalorada en su época, muy lastrada y sumamente ninguneada, que a lo largo de los años nos hemos dado cuenta cómo predijo y observó en ese momento el control de los medios, de cómo las noticias, como la televisión, como los medios en general y el entretenimiento muchas veces son usados como control a las masas. Claramente Cronenberg fue un maestro y un pionero en convertir metáforas sumamente difícil e incluir la crítica social dentro del cine de terror. Y a día de hoy eso se mantiene y nos ha dado grandes obras. Y sus conceptos e historias siempre estuvieron fuertemente reforzados por actuaciones increíbles de diversos actores. A mi gusto, la mejor actuación dentro de esta época dorada que menciono y una de las mejores actuaciones de la historia del terror, sumamente infravalorada, es la de Christopher Walken como Johnny Smith en The Dead Zone o La Zona Muerta, donde Cronenberg construye un personaje sumamente complejo, obviamente de una obra de Stephen King. Johnny, que perdió su vida, que perdió a la mujer que amaba, que literalmente perdió hasta su cuerpo prácticamente, hasta cómo funcionaba su cuerpo, y que demuestra esa tristeza y ese decaimiento y esa lucha con la vida en cada gesto, en cada escena, en cada momento, en cada expresión, en cada palabra. Incluso tiene un detalle muy interesante, y es que si ustedes ven la película con detenimiento, cuando Christopher Walken finge una sonrisa se ve de una manera, y cuando es una risa genuina sonríe de una manera totalmente diferente. Es simplemente una actuación perfecta, magnífica, espléndida, a mi gusto personal. Y Johnny, este personaje destruido, cansado, agotado de la vida por su ética intachable, entra a la acción nuevamente y literalmente se sacrifica para salvar a los demás. Realmente, aunque Christopher Walken lo hace 10 de 10, es un personaje sumamente bien construido y muy bien guionizado. ¿Y qué vamos a hablar de Brundle y Verónica? Interpretados por Jeff Goldblum y Geena Davis, respectivamente, que son una pareja entrañable con una química impresionante. De verdad, parecen pareja durante toda la película, que poco a poco van sufriendo esta enorme tragedia, Brundle volviéndose loca y Verónica entrando en un shock y un duelo digno de verdad de mucho reconocimiento. Simplemente lo hicieron de manera magnífica. Es sabido por todos, yo creo que los niños actores son muy difíciles de llevar y que pocas son las actuaciones de niños que de verdad valen la pena.
y la de Candice en The Brood es sencillamente impresionante. La vemos superada todo el tiempo por una situación que ni siquiera entiende, llena de miedo real. Yo creo que de verdad esa niña estaba asustada, llena de sufrimiento y de dolor por el que desafortunadamente debe pasar solo por ser el fruto de una pareja que se quebró hace mucho tiempo. Cronenberg claramente es un maestro dirigiendo actores, ha tenido interpretaciones magníficas de múltiples actores conocidos, desconocidos, con más trayectoria, con menos trayectoria, simplemente lo hace de maravilla. Y lo más gracioso es que él ha comentado muchas veces que él es súper vago a la hora de dirigirlos, pues él considera que los actores profesionales son actores profesionales y como tal uno debe dejar que hagan su trabajo. Me parece sinceramente a mí una manera muy extraña y casi que única prácticamente dentro de los directores y muy diferente y contraria a lo que era por ejemplo la manera de Alfred Hitchcock o Stanley Kubrick, que fueron conocidos por repetir escenas, tortura para los actores y demás. Cronenberg llega a interpretaciones magníficas y 10 de 10 a mi gusto por otro medio totalmente distinto, y eso de verdad creo que debería estudiarse y seguramente ya se habrá estudiado. Y otra de las que considero una clave de su éxito es la manera en que llevó temas y conceptos difíciles y los aterrizó a filmes y los empleó, explicó y mezcló dentro de las historias de una manera entendible, creíble y por sobre todo práctica y sencilla. Cosas como la teletransportación, la separación, los poderes psicológicos, la atracción sadomasoquista, las enfermedades mentales, entre otros, son algunos de los conceptos más difíciles que él empleó, tanto por la complejidad como tal que tenían y otros de ellos por ser emocionalmente difíciles y poco vistos dentro de la industria cinéfila. El maestro del body horror siempre logró sintetizar, transformar y crear grandes filmes que no solo funcionan como películas, sino que también funcionan como reflexiones frente a ciertos temas. Solo con conceptos, historias e ideas interesantes no se logra calar tanto en la memoria de la gente, pero es que además de todo este desarrollo conceptual y argumental, sus películas están llenas de escenas icónicas que quedaron dentro de la memoria de la gente y la cultura popular. La impresionante y aberrante abertura estomacal en Videodrome, la biopistola mecánica pegada a la mano o el televisor palpitante fueron cosas sumamente impresionantes para su época. En The Brood, guiados por la excelsa interpretación de Samantha Eggar, todo el final y la última escena es realmente increíble, es impresionante, es inolvidable y es sumamente salvaje y revolucionaria. El maravilloso y emotivo final de The Dead Zone, otra de sus obras maestras a mi gusto. Por supuesto, todas las transformaciones de Brundle en The Fly, cada una de ellas es sumamente desgarradora, impresionante y uno se pregunta cómo carajo hicieron eso. Claramente esa película tuvo unos increíbles efectos especiales que se merecían el Oscar que se ganó en su época. Y yo creo que una escena que superó incluso a su propia película es la explosión de la cabeza en Scanners. Impresionante, increíble, está dentro de la cultura popular. Mucha gente ha visto esa escena y creo que no ha visto la película y realmente vale mucho la pena. Este tipo de escenas tan memorables claramente hicieron que el cine de David Cronenberg quedara dentro de la cultura popular. Ahí hoy lo hemos referenciado en un montón de cosas, en un montón de temas y realmente es impresionante cómo en cada película puso algo que la hiciese inolvidable. Cronenberg, por sobre todo, fue en su momento un innovador que empujó los límites del cine de terror, los efectos prácticos y la ciencia ficción un poco más hacia adelante, hacia lugares más reflexivos, psicológicos y por contradictorio que parezca, el gran triunfo del director nacido en Toronto fue tomar elementos del drama y el horror para crear un estilo único, cuyas influencias se pueden ver en diversos filmes tanto contemporáneos a él como posteriores e incluso en algunos grandes filmes de la actualidad más recientes, premiados, alabados por la crítica y por el público. Es personalmente uno de mis directores favoritos del género del horror y lo pongo dentro del top 10 de la historia, y aunque hace un buen tiempo se alejó de este género, nos dejó grandes joyas que debemos recordar, preservar y observar para entender cómo funciona el género de terror hoy en día
y cómo en su momento se hicieron estas 5 impresionantes obras que yo les recomiendo encarecidamente. Si no las han visto todas, si no han visto ninguna, véanlas porque realmente les van a volar la cabeza, casi que literalmente. Y por sobre todo, son filmes originales que serán recordados como una de las más grandes películas de su tiempo. Y por supuesto, dentro del género de terror. David Cronenberg, el maestro de la nueva carne, en algún momento cambió de enfoque y empezó a hacer otro tipo de películas muy interesantes. Tiene algunas de sus mejores obras dentro de esta etapa que ya no fue terror, que fueron drama, ciencia ficción, realmente películas súper interesantes, revolucionarias, distintas, siempre ese estilo de intentar innovar y transgredir de diferentes maneras, siempre lo tuvo claramente, y creó incluso algunas de las películas más enigmáticas e inentendidas. Inspiró a un montón de gente a hacer sus propias películas, incluso Julia Ducournau, que se ha llevado múltiples premios y ovaciones de la crítica y el público, claramente está muy influenciada por su obra, e incluso la obra de su propio hijo Brandon Cronenberg, a mi gusto, es una digna sucesora de lo que hizo su padre en algún momento. Espero que este video, este recorrido y análisis por lo que fue el terror de Cronenberg les haya gustado. Claramente hay muchas obras de su filmografía de las que me gustaría hablar: Crash, Naked Lunch, Eastern Promises, A Story of Violence. Muchas de ellas me gustaría tratarlas, pero creo que eso va para otro video. También no es un secreto para nadie que el cine de su hijo Brandon Cronenberg me gusta bastante y también creo que merecerá su propio video en otro momento. Así que si les gustó este video, si les gusta este contenido, apóyenlo con un like, con una suscripción, escriban en los comentarios qué les pareció y demás. Y si quieren ver una segunda parte analizando otras de las obras de Cronenberg, de su hijo Brandon Cronenberg o de cualquier otro director, escritor, actor en particular, si quieren algo así, pueden pedirme en los comentarios y yo analizaré si puedo hacer un buen video y tengo algo que aportar al respecto. Mi nombre es Diego, esto fue La Cineteca Casera y nos vemos en otra ocasión.